podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí saludándolos en este su programa que tiene que ver con docencia, con ser maestro, ser docente, ser el catedrático, el guerrero de las escuelas, el superhéroe de las escuelas. Vamos a iniciar el capítulo de hoy con una noticia que me llamó bastante la atención porque compartieron en un grupo de WhatsApp un video que me llamó mucho la atención, que de hecho debe de estar circulando ahorita masivamente por las redes sociales. Tiene que ver nada más y nada menos que con el fallecimiento de una maestra que se desvaneció cuando tuvo una tensa reunión con padres de familia. Dice en los artículos que se desvaneció en pleno salón y aquí narra los hechos de qué fue lo que ocurrió. Esto ocurrió en Argentina. Esta es una noticia súper masiva, por lo cual pues no estoy exponiendo a nadie ni mucho menos tocando el tema de manera insensible, porque la manera en cómo se los voy a decir es la manera en cómo aparecen en los artículos en todas las noticias alrededor del mundo. Bueno, como pocas veces le he hecho, yo creo que es la primera vez que lo hago de esta manera en el podcast, voy a proceder a leerles fragmentos de cómo están las noticias y ahí van a ustedes a dar cuenta de quién es la maestra y cómo fue su fallecimiento, su lamentable fallecimiento, bajo qué circunstancias. Y pues bueno, vamos a empezar. Dice: el magisterio argentino se encuentra conmocionado debido al fallecimiento de la maestra Adriana Silvia Armeilla, quien perdió la vida debido a que sufrió un accidente cerebrovascular después de haber sostenido una tensa reunión con un grupo de padres de familia, quienes la vieron desvanecerse en pleno salón, por lo que estos hechos pusieron sobre la palestra el alto nivel de estrés bajo el que vive el gremio académico, quienes de manera colectiva se cuestionan si vale dejar su vida en las aulas. Este lamentable episodio ocurrió en la fecha tal en las instalaciones de Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti. Como les estoy diciendo, yo lo estoy leyendo tal como viene en las noticias, en las que pues todo el mundo puede acceder a leer esto. Entonces pues yo no estoy exponiendo nombres de escuelas ni mucho menos un nombre de una maestra y tocando la parte sensible de su fallecimiento como tal. Y bueno, aquí aparece en datos de dónde se ubica la escuela. Y bueno, esta persona, Adriana Silvia Armeilla o Armela, dependiendo de la manera como se pronuncie, se desempeñaba como vicedirectora del plantel. Se encontraba sosteniendo una tensa reunión con un grupo de padres de familia de alumnos del nivel primario debido a problemáticas escolares. No obstante, la junta culminó de manera abrupta debido a que la docente se desvaneció en pleno salón. Tras su desvanecimiento, los padres y personal de la escuela se encargaron de trasladar a la maestra a un hospital cercano para que pudiera recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento en el nosocomio y se precisó que fue un accidente cerebrovascular el motivo por el que perdió la vida, por lo que la noticia provocó una gran conmoción entre la comunidad escolar y el gremio magisterial argentino en general. Aquí me llamó mucho la atención este artículo y después de leer una serie de notas periodísticas que hablan sobre este tema, porque pocas veces he visto cómo es que la voz de nosotros los docentes, los maestros, como que veo que se empieza a escuchar con más fuerza y más con este tipo de incidentes. Estoy viendo que, por ejemplo, aquí
en el mismo artículo, en varios que he leído sobre el mismo tema, habla de que una carta extensiva que mandan sus compañeros docentes y la forma en cómo se expresaron respecto a este tema, la verdad sí me dejó así como pensando. Y dije yo, como si quisiera aplaudirles, ¿no? Pues qué bueno que están alzando la voz. Lamentablemente pues tienen que pasar estas cosas para que lo expresemos de la manera en como tiene que ser ya. Y es muy cierto también que pues no somos escuchados, porque si lo fuéramos, este tipo de cosas no existirían o serían menos comunes. Pero aquí habla de los tremendos riesgos a los que estamos expuestos y también el hecho de lo desprotegidos que estamos y de las cosas que se ha estado aguantando y soportando. Porque si no fuera así, esto tendría riesgo disminuido y se ve que hay una especie de resignación con el magisterio y con nuestro trabajo porque pues la constante exposición a este tipo de estrés y de exabruptos ya genera en un detrimento en la salud, en donde parece que el hecho de ir estresados en nuestro trabajo es como si fuera parte del trabajo, pues vas a aguantar a los alumnos con todas las broncas y los problemas socioemocionales y sociales que ellos tienen. El título simplemente dice así, de lo que les comparto, que es como lo titularon los que se dirigieron con una carta extensiva frente a lo que sucedió con la maestra. Dice así: la escuela vale nuestras vidas. O sea, a ese punto ha llegado el tema de la exposición y el estrés al que somos sometidos. Por ejemplo, está coincidiendo en este momento que estoy tomando yo unos cursos que son presenciales y sí, no sé si decirlo lamentable, pero es la comidilla de todos los días. Y hablamos bueno, y tan solo los que son los coordinadores, hablamos de las juntas y las cosas que son para nuestra capacitación, como para ver cómo mejorar y cómo implementar estrategias en el aula y cómo podemos mejorar nuestro trabajo, cómo podemos nosotros hacer más por los alumnos. Más bien ya ahorita las pláticas las pláticas magisteriales y de cursos se centran más que nada en los malestares, en los exabruptos, en las tragedias que ocurren cuando eres maestro y las cosas a las que estás expuesto. Yo he estado escuchando un montón de historias en los cursos que he estado tomando de demandas de padres de familia, de que ya hay padres de familia que hasta usan la extorsión de que van a acusar al maestro con tal de sacarle al maestro el dinero. O sea, yo llego a ese punto por la gran vulnerabilidad que tenemos y porque a ellos pues les creen prácticamente todo, casi todo. Entonces nosotros estamos expuestos y tenemos una clara desventaja. Y las cosas que llegan a pasar en las escuelas con los alumnos, aún ellos teniendo la culpa, aun cuando son situaciones donde no tiene nada que ver el maestro, tanto los padres de familia como otras personas, los padres de familia, para deslindarse de sus responsabilidades, andan diciendo que el maestro debió de hacer o no debió de hacer, o si él sabía por qué no hizo nada, o si él estaba al tanto al pendiente, o por qué no, o sea, como que otorgándole responsabilidades al maestro que a veces no tienen nada que ver, o para justificarse ellos de la mala conducta de sus propios hijos, o sea, como para prácticamente pues quitarse la responsabilidad de encima. Entonces son una serie de cosas, calvarios, que en definitiva las reuniones magisteriales y de cursos, pero tendrían que ser otro tipo de cosas. Yo creo que hasta tendría que ser una celebración sana, pero casi siempre he visto que son cosas de las cuales hablamos y nos desahogamos, pero parece que no hay solución de nada. Como quien dice, por ahí escuché a un amigo político, que en paz descanse, que
Y ya mejor en las notas periodísticas, por eso existen los humores o la sátira política, los famosos escribillos o ilustraciones de políticos que se hacen en caricatura, así como muy caricaturescos, y porque prácticamente en las viñetas que salen de esos dibujos ya mejor nos reímos de la situación, porque la situación está tan precaria y tan difícil que pues ya mejor lo que hacemos es reírnos de la propia situación, que es tan dolorosa y que pues no tiene remedio, ¿no? Como tal. Y bueno, como he escuchado a los maestros que estamos ahí tomando las sesiones, uno de ellos dijo, es que ya para dónde te haces, ¿no? Porque si haces, estás mal, si no haces, estás mal. De cualquiera de las dos formas, tanto si ayudas como no ayudas, te van a acusar, o sea, es una cosa que parece que no tiene fin y estás como atado de manos porque, pues, ¿qué haces? Haces tu trabajo, no lo haces, vas a ser un autómata o vas a ser un robot, te vas a dejar pisotear, ¿qué es lo que va a pasar ahí, no? Y bueno, les voy a leer la carta o fragmentos de la carta que los compañeros docentes de la maestra mandaron en misiva para que vean el mensaje poderoso que tiene. A mí me llamó la atención y me parece que es digno de contar y de comentar esta situación. Dice aquí que el colectivo docente de la escuela normal Juan Ignacio Gorrotti, nivel primario, difundió una larga carta abierta en la que, además de lamentar el fallecimiento de su colega, también aprovecharon para exhibir las impactantes situaciones por las que tiene que atravesar el gremio a diario, por lo que se cuestionaron si vale la pena dejar sus vidas en las escuelas. O sea, ya llegó a ese punto, ¿cómo voy a dejar mi vida en la escuela, no? Dice, aún así, seguimos, empieza la carta. Seguimos porque creemos en los abrazos que curan, en las palabras que iluminan, en las risas que sanan. Bueno, aquí podría sonar un poco romántico esto. Igual no digo que no sea verdad, pero es a las cosas a las que nos aferramos cuando queremos encontrarle un sentido a lo que hacemos, cuando pues ya no tenemos de otra porque definitivamente pues cómo subsistimos. O sea, lo del magisterio, pues está muy padre eso que te dicen de que tu plaza permanente y ya pues de por vida estás empleado, y lo que se dice de la edad, ¿no? De que a cierta edad ya no se te contrata y que es más difícil conseguir trabajo. Entre más grande, pues más viejo, más débil y menos oportunidades tienes, pues el común denominador, ¿verdad? Que nos dicen a todos. Entonces, muchas familias no tienen opción, muchas familias, muchos maestros incluso no les alcanza con el salario que tienen y tienen que buscar otras fuentes de ingresos. Entonces, pues ya no hay remedio, o sea, ¿para dónde nos hacemos? Ni modo que renunciar si tenemos sobre todo familias que atender, que dependen de nosotros para subsistir. Nuestra propia subsistencia, pues cómo la hacemos, ¿no? O sea, no tenemos para dónde hacernos que aguantar. Entonces continúa la carta. Pero hoy con nuestra compañera docente nos preguntamos, ¿la escuela vale nuestras vidas? ¿Hasta cuándo? Y lo que pasa es que se siguen dando situaciones tras situaciones tras situaciones. Ya pues se subió un video donde se grabó un salón de clases y una maestra es agredida por un alumno que ya no la toleraba y se le fue a la agresión y creo que hasta le apuñaló en el cuello, no sé qué pasó ahí. Y pues con total que la lesionó y tan solo en las medidas, o sea, ¿cómo es posible que al alumno solamente se le envíe unos meses a terapia psicológica y a la maestra ya le estaban, creo que procesando, no sé qué le estaban haciendo, porque estaban buscándole a ver por dónde escarbarle para encontrar dónde ella había tenido la culpa? O sea, ¿qué está pasando ahí? Pues ya hay una violencia física grave que pudo haber atentado con su vida, ya que más como dice la frase, ¿no? ¿Qué más pies le buscas al gato? Pues hay que sancionar directamente ya eso. Pero tal parece que tenemos que llegar a estos extremos, como esta noticia de la maestra fallecida, o
ataques directos de alumnos hacia maestros, como para ahora sí despertar o por lo menos que la autoridad haga algo, ¿no? Dice, se puede leer en el referido documento en el cual el gremio magisterial argentino pidió empatía a padres de familia, alumnos y las autoridades gubernamentales. Luego continúa la carta. La muerte de nuestra compañera no es un drama aislado, es síntoma de una enfermedad que carcome la educación pública. La normalización del desgaste docente como si fuera un sacrificio obligatorio. Yo comenté en la junta la situación en la que yo me vi envuelto, en la cual te exigen control de grupo de una manera como si tú fueras el Superman que lo puede hacer todo, el navaja suiza, el que puede controlar todos y cada uno de los aspectos en el aula. Si pasa que un alumno va a tener un ataque al corazón o sea, hablando de un caso muy extremista, pues, o vamos a bajar un poco que el alumno va a sufrir un problema estomacal o que le va a ocurrir alguna situación, o que tú no sabes si determinado alumno después de la clase contigo se va a ir a un mundo mejor, que haya tomado esa triste decisión de hacerlo. Parece ser que lo tenemos que adivinar, o sea, parece que hasta tenemos que ser detectives Sherlock Holmes para hasta saber y prevenir si un alumno va a golpear a otro o si un alumno va a consumir estupefacientes. O sea, cualquier ejemplo que podamos tomar, parece que tenemos que ser hasta adivinos. Y luego si llegan a ocurrir esas cosas, nos echan la culpa a nosotros. O sea, así de llega la situación a esa ridiculez, porque parece ser que se busca el hilo negro de todo y todo apunta hacia el maestro, que muchas veces no tiene que ver dentro de estas situaciones. Y luego continúa el comunicado. Por eso hoy exigimos con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Fíjense, ¿cuándo las teorías considerarán lo que realmente se vive en la práctica? Y esta pregunta es muy clave porque, por ejemplo, todos los que vamos para admisión, para aumento de horas, promoción horizontal, vertical y cualquier otra modalidad que se me ocurra por ahí, todo lo pintan, pero si bien romántico, que la nueva escuela mexicana, que todo lo que ya sabemos. Y incluso los artículos o los archivos que nos están compartiendo los del curso que estamos tomando, que tenemos que llevar cada semana la tarea y los formularios contestados, son discursos tras discursos tras discursos de cosas que suenan muy románticas, suenan hasta tú las lees y se ve muy fuera de la realidad, porque para nada lo que estás leyendo corresponde a la realidad que vives en el aula. Incluso esas estrategias o formas que te dicen de que no, que la inclusión, que cómo hacer algo preventivo, define qué es una acción, define qué es prevenir. Todos esos conceptos oyen muy fuera de lugar, porque la realidad es que se ven cosas muy diferentes a lo que dicen que pasa ahí. Incluso en las sugerencias que ahí te ponen de cómo le debes de hacer tú con los alumnos frente a determinadas situaciones, aún así en la práctica son cosas que se experimentan de una manera bastante diferente. Entonces por eso esta pregunta me parece clave, porque pues esas teorías pues son teorías, no reflejan la realidad tal como la estamos viviendo los maestros en las aulas. Por eso también se dice ya es hora, como dijo una compañera, pues ya es hora de que los maestros también seamos escuchados. Bueno, esa es la primera pregunta del comunicado. Luego viene una segunda. ¿Cuándo tendremos el respaldo legal que todo trabajador necesita? Y es que no tenemos respaldo legal. O sea, las situaciones que, porque son como supervisores los que nos están dando los cursos, y todas son situaciones que apuntan al maestro, incluso si la culpa es del alumno
o si la culpa es del papá, o incluso si ocurre una situación en la que nada tiene que ver el maestro, se va sobre el maestro. Tan solo lo que comenté hace poco, de que ya hay hasta extorsiones de parte de padres de familias que se dedican a extorsionar a maestros. Entonces ya la situación está grave ahí. Y también cosas que dañan nuestra reputación por el simple hecho de ir a declarar frente a algo que conocemos. Nos puede llamar el jurídico para constar de que fulanito de tal, el alumno tal, nos habló de alguna situación, y hasta eso nos mete en un problema, porque en la carta de antecedentes penales podemos llegar a aparecer por un año entero, pero no especifica que solamente fuimos testigos. O sea, hasta en eso salimos perjudicados si queremos incluso hasta defender o poder ponernos del lado del alumno. Dieron varios ejemplos sobre eso, de que no debemos de inmiscuirnos, o de con el simple hecho de escucharlos o de hacer una acción que para nada tuvo que ver con un tocamiento, con alguna otra connotación, va entonces va la alumna, el alumno, a encontrárselo a sus papás, y pues como la forma en como se los dice sus hijos, los papás entienden otra cosa y van, y todos en coléricos pues acusan al maestro. Y entonces ponerse de lado a los alumnos es malo, ponerse de lado a los papás es malo, hacer tu trabajo bien es malo. O sea, ¿para dónde nos hacemos? Entonces realmente no tenemos respaldo legal, porque todas las situaciones que ocurren, e incluso hablando de gente que se aprovecha de esta situación, todo apunta hacia nosotros. O sea, sea correcto o no, sea verdad o mentira lo que se viene ahí, no hay escapatoria. Por el simple hecho de que se te pueden acusar de omisión, de haber hecho demasiado, te pueden llamar a declarar, te pueden declarar culpable, pueden levantarte un falso, puedes perder tu trabajo, te pueden cesar, te pueden vetar. Entonces realmente no hay un respaldo legal como un trabajo convencional. Y luego sigue otra pregunta: ¿cuándo tendremos los gabinetes psicopedagógicos reales en todas las escuelas? Porque muchas de las ocasiones también, aunque haya psicopedagógico, a veces no es suficiente, o a veces la gente que trabaja ahí, pues no que no tenga la capacidad, pero sí hace falta como algo más serio, como algo de lo cual se atienda en la verdadera problemática y haya más capacidad de personal para hacer frente pues a todos los desafíos y a los problemas que vienen arrastrando los niños, ¿no? Y sigue el comunicado: es hora de que nos escuchen, de que la realidad entre las oficinas donde se escriben las resoluciones, circulares y toma de decisiones que después no se pueden sostener, porque el contraste en las aulas es otro. Y aquí termina, señalaron los colegas de la profesora fallecida. Y bueno, los invito a que chequen el artículo, chequen las noticias, en la sección noticias de tu buscador favorito. Es algo que está siendo grandemente comentado. Y aquí lo que pasa es que abundan las historias de maestros fallecidos, pero nunca, por lo que yo recuerdo, nunca había visto una historia como esta, donde ya para que alguien se desvanezca dentro de su labor, o sea, ya los maestros ya estamos falleciendo en el ejercicio de nuestras labores. La cosa está llegando a tal punto que son tanta presión la que aguantamos, tanta estrés al que somos sometidos, tantas situaciones que no deberíamos ni siquiera por las cuales pasar, que eso se nos acumula, eso nos genera trastorno. Eso incluso, como le pasó a esta pobre maestra, le provocó un problema cerebrovascular, por lo que estuve leyendo. Déjenme volver a meterme al artículo para no equivocarme.
sí, un accidente cerebrovascular. Entonces, llegó a ser afectada a tal punto que en sus neurotransmisores, pues también se pasó el problema. Entonces, todo eso, todo ese estrés, toda esa carga, toda esa emoción nos afecta porque todo lo absorbemos. Llegan los papás todos enojados, todo eso es vibra dañina que nos llega a nosotros. La forma en cómo vienen los alumnos a las escuelas también es vibra y también es energía y también son cosas psicológicas que nos afectan también a nosotros en nuestra integridad y nuestra propia salud mental. Podemos terminar mal, o sea, psicológicamente podemos salir dañados, traumados, desarrollar problemas psicológicos, problemas que incluso nos pueden llevar a situaciones clínicas que se nos lleguen a diagnosticar y que tengamos que ser separados de nuestras funciones. Lo peor y más grave es que no somos felices, es que estamos en un trabajo de constante riesgo, no disfrutamos nuestra labor, queremos hacer las cosas bien, sin embargo, en ambientes como este, aparte se pone en peligro nuestra vida y no estamos desarrollando nuestro potencial o a desempeñar nuestra función como debería ser por lo mismo, porque son tantos los factores y tantas las cosas que vienen, con las que vienen los alumnos de manera física, psicológica, todo lo demás, que son un montón de cosas que tenemos que estar afrontando más allá de lo que es el simple hecho de enseñar. También por ahí estuve leyendo que nada más que estoy tratando ahorita de encontrarlo. Y si lo hago así es que estoy consultando la información. También, bueno, de lo que recuerdo que estuve leyendo, también estaba diciendo que los maestros tenemos que hacerlas, lo que ya sabemos, de psicólogos, de psicólogos improvisados. Y también tenemos que hacer incluso labores administrativas, que yo diría que hasta de intendencia. Estuve en una escuela donde por falta de personal o porque no lo quieren pagar o por lo que sea, también yo estuve como que arreglando cosas de la escuela. El área que me tocó, estuve hasta como tallando, como metiéndome en cosas de pintura, de decoración y de cosas que casi se podría decir como de albañilería, porque pues no hay mano de obra o no hay interés de las instancias, de los apoyos, como para mandar gente que haga eso en nuestro lugar, o sea, para la escuela más que nada, porque también hay instituciones que se caen a pedazos, hay escuelas que ya tienen las instalaciones muy viejas. Incluso llegué a una donde había mucho gotero cuando no estaba hipermelizado siquiera el taller donde yo estaba. Entonces las primeras clases, híjole, pues el director diciéndome, no, ya fui a hablar, ya pasé la noticia de que pues está habiendo goteras, pues a ver cuándo vienen. Pero sí, situaciones donde hasta yo tenía mi folder y caía el agua sobre mis documentos, sobre mi propia lista de cotejo y de todo lo demás, donde yo notaba las asistencias y lo que es el cumplimiento de trabajos de los alumnos. Se me llegaban a mojar las hojas porque había goteras en el salón donde estábamos y pues los alumnos no se podían sentar en ciertas partes de los inmuebles porque pues estaba cayendo mucha agua. Entonces aquí lo acabo de encontrar, dice que nosotros nos sentimos, o bueno, estas personas refiriéndose a lo que pasó con su compañera docente que lamentablemente perdió la vida. Aquí dice, nos sentimos como psicólogos improvisados, mediadores familiares, porque hasta en eso nos metemos en pleitos familiares. El simple hecho de que pues el alumno no anda de acuerdo con el papá o que el papá nos cuenta cómo es el alumno y
y además de eso estar aguantando toda la conducta que trae el alumno de casa hacia nosotros, que muchas veces el alumno como que quiere compensar esa pérdida o falta de figura materna, paterna de los dos o lo que sea que le esté pasando, ya parece que somos también sus papás o sus hermanos porque nos avienta la misma carga emotiva que traen en las casas, los mismos problemas. Psicólogos improvisados, mediadores familiares y burócratas perfectos porque nos quieren en la plena perfección. Y si un alumno no nos pone atención es nuestra culpa. Si un alumno no logramos jalar su atención y no asistió a clases y no hizo las tareas y el simple hecho de que no les gustó la materia, nosotros no hicimos lo suficiente para llamar la atención de ese alumno, cuando claramente hay otros factores que intervienen y que desconocemos. Dice, en un sistema que prioriza papeles sobre personas. Lo que se critica siempre, los de cuello blanco, así les llaman. No sé exactamente por qué se les llama así. Imagino que se refieren a los jefes. Y que también el hecho de que pues como ellos lo dictaminen a través del papel. Por eso dicen también que es comunicado. Porque son teorías o son papeles que hasta cuándo van a reflejar lo que realmente sucede. Y también hay una problemática de trabajar en aulas superpobladas, también es un caos, agrega mucho estrés, un estrés muy adicional sobre nosotros el hecho de tener alumnos de 40, 50 miembros por salón. Por ahí escuché una maestra, pues ya de sus años, con sus años de actividad, diciendo, como que burlándose un poco de eso, ¿no? Porque decía, no, tú te quejas, maestro, de que tienes alumnos de 40, yo cuando en mis tiempos tenía hasta de 50, 60. Pues sí, pero pues no todos los maestros vamos a poder. Y dice aquí, y recibir niños con heridas sociales que ningún plan educativo contempla. Como yo llegué a compartir en una de las reuniones de acá de los cursos que tenemos, a los maestros se nos exigen un montón de cosas al mismo tiempo. El hecho de que la bitácora, cuando te vienen a hacer inspección, te andan revisando si tienen material didáctico. Si invitas a los alumnos a pasar al salón, o sea, tienes que estar, aparte de dar tu clase, estar viendo si afuera, llamarlos y como quien dice, invitarlos a que entren al salón cuando es algo que tiene que ser por ellos mismos. El hecho de que si ya se te salieron alumnos del salón, pues porque tú andas entretenido buscando en tus listas o calificando un trabajo de una alumna. Entonces, bitácora, todo eso, lo que nos piden, pase de lista, acomodar por número de lista, esto, aquello, pues ya los que son maestros me entienden. Y ya si cosas que no son factores que influyen pero que no son en ese momento tu culpa, tu responsabilidad, o simplemente factores que ocurren externos a, ya se dan en ese momento y no es tu culpa, pero ya te generó a ti lo que son notas malas en tu bitácora, en el hecho de las notas que te llegan a poner los directivos o los que son los supervisores que van a visitar. Entonces ahí te pusieron ya nota mala y te afecta en tu calificación con cosas que pues no tienen nada que ver, muchas veces no es tu responsabilidad. Y sí, también dice que aparte tenemos la presión de familias, algunas de ellas con poder, o sea, y también las amenazas y extorsiones que se llevan a recibir por parte de ellos, que exigen resultados inmediatos y excelencia académica sin considerar las realidades que enfrentamos. Realmente está muy interesante. Yo quise sacar un podcast hablando de esto. No suelo ser del tipo como otras personas que hablan de este tipo de cosas, como tipo amarillista o escandalizable. Escandalizante el asunto porque muchos como que aprovechan y hacen el dardo contra
el magisterio y que no, que estos tienen la culpa, que los burócratas y que los de cuello blanco y los jefes que no saben lo que hacen. No, realmente no, o sea, yo no pretendo tirarle la culpa a nadie ni estar criticando, pero yo lo estoy diciendo en el tono, en cómo viene el artículo, porque está muy interesante como viene y porque son problemáticas que pues sabemos que así está la situación de la educación hoy en día, con demasiadas exigencias, maestros desprotegidos y maestros incluso perdiendo la vida en el mero ejercicio de sus labores. Y que también aquí dice el artículo antes de irnos, dice, los docentes también expresaron sentirse vistos como enemigos al solicitar apoyo especializado o simplemente comprensión, ya ni comprensión podemos siquiera tener, ni siquiera lo podemos pedir. Cuando lo hacemos recibimos críticas, directores que no lo reconocen como tal y que nada más nos exigen cosas y cambios que a veces son imposibles o no tenemos la capacidad o que no nos debemos ni siquiera de meter ahí. Y bueno, aquí es... Bueno, aquí dice, sí, que ya se ve que ya está muy normalizado que tenemos que estar desgastados, estresados, enfermos, como si nuestro sacrificio fuera obligatorio. O sea, ni siquiera debería ser sacrificio, debería de ser como siempre se dice y sé que muchos maestros que me escuchan lo ven así. No es un sacrificio, es un privilegio, un goce en nuestra profesión. Pero es verdad, es muy cierto que también nos puede costar la vida si no tenemos cuidado y que pues si cedemos ante la presión a las múltiples cosas y factores que están sobre de nosotros, pues también nosotros debemos de cuidar mucho nuestra salud, pero sí estamos muy expuestos a que lleguen a pasar este tipo de cosas por desempeñar una profesión muy padre y cambiante y con llena de propósito, pero también cosas de riesgo, demasiado peligrosas también para nosotros, pues a las que todos los maestros estamos enfrentando día a día en las aulas. Bueno, señores, me gustaría saber qué les pareció todo esto y los invito a leer el artículo, a ver videos de YouTube sobre el tema y a consultar fuente confiable. Y pues bueno, nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.